A continuación, resolveremos un ejemplo referente a la selección de la mejor estructura de Lewis para un compuesto químico. El presente ejemplo dice lo siguiente: el formaldehído CH2O es un líquido de olor desagradable que tradicionalmente se ha utilizado para preservar animales de laboratorio. Dibujar la estructura de Lewis más probable para este compuesto. Vamos entonces a resolver el presente ejemplo. Primero que todo debemos tener presente que el formaldehído de fórmula molecular CH2O es un compuesto químico orgánico. Por tanto, vamos a ver cierta variación en las reglas para determinar la estructura de Lewis. Para determinar entonces la mejor estructura de Lewis para este compuesto, empecemos primero determinando los grupos de los átomos que se encuentran presentes, es decir, los grupos de los átomos de los elementos en la tabla periódica. En primer lugar, consideremos al carbono, que se encuentra en el grupo 4A y por tanto presenta 4 electrones de valencia. Tenemos también al hidrógeno, el cual pertenece al grupo 1A, por tanto presenta un electrón de valencia. Y el oxígeno, que pertenece al grupo 6A y por ende presenta 6 electrones de valencia. Teniendo presente entonces los electrones de valencia de cada uno de estos átomos, representémoslos mediante símbolos electrónicos. Los símbolos electrónicos entonces consideran los símbolos químicos de los átomos rodeados de los electrones de valencia. Por ejemplo, para el caso del carbono, como este tiene 4 electrones de valencia, representamos entonces esos 4 electrones mediante puntos. Para el hidrógeno, que tiene un electrón de valencia, mediante un punto, y para el oxígeno mediante 6 puntos alrededor del símbolo químico del oxígeno. Luego de representar entonces los símbolos con sus electrones de valencia, vamos ahora a determinar el número de enlaces que va a presentar esta molécula en su fórmula estructural. El número de enlaces se calcula como el número de átomos diferentes al hidrógeno por 8 menos el total de electrones de valencia, y a esto le sumamos el número de hidrógenos multiplicados por 2. Todo esto sobre 2. Determinemos primero entonces el número de átomos diferentes al hidrógeno. Observemos que tenemos un átomo de carbono y un átomo de oxígeno. Por tanto, tenemos 2 átomos que son diferentes al hidrógeno. Y vamos ahora reemplazando en la expresión que estamos desarrollando. Tenemos entonces que el número de enlaces es igual al número de átomos diferentes al hidrógeno, es decir, 2 por 8 menos el número total de electrones de valencia, que los determinamos a continuación. Recordemos que tenemos un átomo de carbono, por tanto multiplicamos ese átomo por los electrones de valencia que tiene, que son 4, y eso nos da 4. Tenemos 2 átomos de hidrógeno por el número de electrones de valencia de cada átomo de hidrógeno, lo que nos da un valor de 2, y el oxígeno tenemos un átomo por 6 electrones de valencia, lo que nos da 6, y esta suma entonces nos da el valor de 12 electrones de valencia, los cuales reemplazamos en la expresión. Tenemos entonces menos 12 más el número de hidrógenos. Observemos que tenemos 2 por 2, todo esto sobre 2. Esto nos da entonces 2 por 8, 16, menos 12 más 2 por 2, 4 sobre 2. Finalmente obtenemos el valor, luego de efectuar la operación indicada, de 4 enlaces en la molécula del formaldehído. Ahora vamos a determinar los posibles esqueletos estructurales para este compuesto. Tenemos entonces que los posibles esqueletos estructurales son los siguientes. El primero de ellos, vamos a considerar que ocurre la siguiente unión, y en el B, que es el segundo que vamos a considerar, ocurre entonces la presente unión. Debemos tener presente que si nos vamos a regir por las reglas generales que hemos estudiado en videos previos, en este caso surge una importante modificación, ya que como estamos considerando compuestos químicos orgánicos, en este caso el formaldehído, el átomo central en un compuesto químico orgánico siempre es el carbono, y el carbono se puede unir tanto al hidrógeno como al oxígeno. En el caso de los compuestos químicos inorgánicos, recordemos que no se podía establecer la unión entre el átomo central y el hidrógeno. El hidrógeno siempre era un
átomo que se encontraba en el extremo de la estructura. En este caso, considerando por ejemplo en la estructura B al carbono como el átomo central, podemos unirlo con el hidrógeno directamente. Ahora vamos a establecer las fórmulas electrónicas, es decir, las posibles fórmulas electrónicas, considerando entonces los electrones de valencia que se encuentran libres, es decir, sin formar enlace en estas estructuras. Para ello debemos tener en cuenta el número de enlaces que debe poseer cada átomo. Observemos algo antes de determinar estas fórmulas electrónicas. Sabemos que el compuesto finalmente debe tener 4 enlaces. En las estructuras A y B no estamos considerando sino hasta 3 enlaces. Vamos a ver ahora qué es lo que sucede. Cuando consideramos entonces las fórmulas electrónicas, por ejemplo para el caso del esqueleto estructural A, vamos a considerar entonces que el carbono siempre debe formar 4 enlaces en esas estructuras orgánicas. El oxígeno tenemos entonces que forma 2 enlaces y el hidrógeno un enlace. Por ende, la unión entre el carbono y el oxígeno, tanto en la estructura A como en la B, implica un doble enlace para poder que el carbono, al menos en la estructura B, presente el cumplimiento de esta regla, que es que debe presentar 4 enlaces en su estructura como átomo central de los compuestos químicos orgánicos. En el caso de la estructura A no se cumple esta regla, por tanto podemos decir que es un punto negativo a favor de la selección de la estructura A, pero ahora nos falta un último paso, que es determinar la carga formal para cada estructura y observar cuál es la más importante o mejor para representar el formaldehído. Luego de determinar entonces las fórmulas electrónicas, vamos ahora a describir los electrones de valencia que acompañan a los átomos en dichas fórmulas. Tenemos entonces que el carbono requiere 2 electrones para completar su octeto. Recordemos que estamos haciendo cumplir la regla del octeto para cada átomo en la estructura. Con los 3 enlaces que forma el carbono en la estructura A, podemos decir que tiene 6 electrones más otros 2 que se encuentran libres, dan el valor de 8, cumpliendo así con la regla del octeto. Para el caso del oxígeno, tenemos también que con los 3 enlaces que forma tiene 6 electrones y le faltan entonces otros 2 electrones que representamos por puntos sobre el oxígeno para cumplir la regla del octeto. En el caso de la estructura B, podemos observar que el carbono con los 4 enlaces que forma cumple con la regla del octeto, por tanto no hay electrones de valencia que se encuentren libres, es decir, sin formar enlace. En el caso del oxígeno tenemos que este forma 2 enlaces, por tanto tiene 4 electrones y debemos colocar otros 4 electrones para que cumpla con la regla del octeto. Quedan entonces establecidas las fórmulas electrónicas para el formaldehído y debemos determinar cuál de estas dos es la más importante, es decir, la más adecuada para ese compuesto. Para ello entonces debemos efectuar los cálculos de la carga formal sobre cada uno de los átomos en las estructuras. La selección entonces la efectuamos del modo siguiente. Determinemos primero la carga formal para los átomos de la estructura A. Empecemos con la carga formal para el primer hidrógeno, el cual vamos a denotar en la estructura A como el número 1, el de la izquierda y como número 2 el de la derecha. Asimismo, en la estructura B, el primer hidrógeno va a ser el de la izquierda y el segundo el de la derecha. Tenemos entonces que la carga formal sobre el primer hidrógeno en la estructura A es igual a el número de enlaces que forma la estructura menos los electrones que requiere para completar su octeto. Recordemos que el hidrógeno trata de alcanzar la configuración electrónica del gas noble helio, el cual presenta su único nivel de energía completo con 2 electrones. Por tanto, el hidrógeno trata de alcanzar el valor de 2 electrones en su único nivel de energía y le falta entonces un electrón. Escribimos entonces 1 y esto nos da una carga formal para ese primer hidrógeno igual a 0. La carga formal para el carbono en la estructura A es entonces igual al número de enlaces que forma la estructura. Vemos que forma 1 con el hidrógeno y 2 con el oxígeno, lo que nos da un total de 3 menos los electrones que requiere para completar el octeto cuando se encuentra en su estado libre.
Recordemos que el carbono pertenece al grupo 4A y por ende presenta 4 electrones de valencia. Por tanto, para sumar 8 requiere otros 4 y escribimos entonces este valor en la expresión que estamos desarrollando, lo que nos da una carga formal igual a -1. Determinamos también la carga formal sobre el oxígeno en la estructura A, que es igual al número de enlaces que forma el oxígeno 3 menos el número de electrones que requiere para alcanzar la configuración de gas noble. El oxígeno pertenece al grupo 6A, por tanto tiene 6 electrones de valencia y para alcanzar el octeto requiere 2 electrones. Por tanto, colocamos el valor de 2 en esta expresión y tenemos que la carga formal sobre el oxígeno en esta estructura es igual a +1. Determinemos ahora la carga formal sobre el segundo hidrógeno, que es igual entonces a el número de enlaces en la estructura menos el número de electrones para completar su octeto en estado libre o natural, que es 1, lo que nos da una carga formal para el segundo hidrógeno igual a 0. Observemos que hemos obtenido dos átomos con cargas formales, el carbono y el oxígeno. Para la estructura A, en la estructura B, determinamos entonces la carga formal sobre el primer hidrógeno, que es igual entonces al número de enlaces en la estructura 1 menos el número de electrones requerido para completar el octeto 1 igual a 0. La carga formal sobre el carbono en la estructura B es igual al número de enlaces que forman la estructura. Observemos que forma 4 enlaces menos el número de electrones para alcanzar el octeto, que es 4, lo que nos da el valor de 0. Asimismo, determinamos la carga formal sobre el oxígeno en la estructura B, que es igual entonces al número de enlaces que forma 2 menos el número de electrones requeridos para completar el octeto, que es 2 también, lo que nos da el valor de 0. Y hallamos también la carga formal sobre el hidrógeno número 2, que es igual entonces al número de enlaces que forma menos el número de electrones para completar el octeto, o más bien la configuración electrónica del gas noble helio. 1 menos 1 nos da entonces 0. De esas dos estructuras entonces, observemos que en la estructura A se forma una carga parcialmente positiva sobre el átomo de carbono y una parcialmente negativa sobre. Observemos entonces que en la estructura A se forma una carga parcialmente negativa sobre el átomo de carbono, en tanto que se forma una carga parcialmente positiva sobre el átomo de oxígeno. Pero en la estructura B, todos los átomos presentan una carga formal igual a 0. Por tanto, la mejor estructura es la B, ya que no hay cargas formales sobre ninguno de los átomos que se encuentran presentes en la estructura B. Hemos determinado entonces la mejor estructura para el formaldehído y resuelto el presente ejemplo de las estructuras de Lewis para compuestos químicos orgánicos. Los invitamos a seguir estudiando nuestros videos referentes al tema de enlace químico.